Bueno, y entonces ahora vamos a la opción 10, ¿no es cierto? En técnico político, ¿no? ¿Deben tildarse o no deben tildarse? Eh, Acá están unidos por guión y Sí, ambas conservan su propia tildación, ya, porque no correcto, llegan a convertirse en una palabra sola como los alemanes. perfecto, perfecto. Sí, pues no se aglutina, no se aglutina, ¿no? Ahora, Eh, el punto es, ¿dónde van las tildes? Técnico, esdrújula; político, también esdrújula. Ya, entonces, ¿dónde irían las tildes? Eh, Técnico en la E, Ya, político en la primera I. exacto, exacto. Ahora, pasemos a la siguiente, al siguiente ejercicio, ¿no? En este segundo ejercicio, lo que se quiere decir, lo que se quiere hacer, perdón, es ver la tildación diacrítica, es decir, de palabras que son monosílabos y que dependiendo de una característica u otra, pueden llevar o no pueden llevar tilde, ¿no es cierto? Tomemos la primera oración. Él fue caminando hacia la gruta más cercana, ¿no? ¿Hay alguna tilde diacrítica que haya que colocar ahí o no? Me parece que en más, Efectivamente. ¿La razón cuál es? porque expresa cantidad, expresa abundancia, no Es, tiene el sentido de pero, exacto, es aumentativo, ¿no es cierto? Es aumentativo. aumentativo, ¿no? Incrementa, ¿no? Incrementa. No hay ninguna otra tilde que se dé allí por razones de carácter diacrítico. Me parece que no. Bueno, pues hay una, porque Fue. no fue, es un monosílabo que ya no lleva sílaba, que ya no lleva tilde. Hace tiempo que no lleva tilde. Eh, el otro es él, Podría ser pronombre, claro. es pronombre, es pronombre. ¿Por qué Ya, pronombre? Porque no está al lado de un nombre. Cuando la palabra él no está al lado de un nombre, ¿no es cierto? Entonces es un pronombre y lleva tilde. ujú, sí. Entonces aquí Así sea hay dos palabras, mayúscula. él que debe ser tildada y más que debe ser tildada. Ya. Tomemos la siguiente oración. No sabía si tú lo habías traicionado, pero la necesidad de estar solo lo azotaba. ¿Dónde van las tildes si es que hay, si es que tienen que ir? Sabía lleva tilde en la I. Perfecto. Tú debería llevar tilde porque se refiere a una persona. Al que escucha, se refiere al que escucha. Claro. Correcto, Y habías también lleva tilde en la I. correcto. Ahora, sabía y habías están en el mismo caso, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuál es la regla ahí? La regla es que Tiene, hay que romper el tiene, diptongo, porque si no, tiene que romper dictongo, sí. claro, tiene que romper el diptongo para convertirlo en yato. ¿Por qué? Sabía, ¿no es cierto? Sabía, no es lo mismo que sabia, Claro, femenino es sabio. claro. Y lo otro es que se pronunciaría, en el caso de había, si no rompo el diptongo, pronunciaría habias. Así es. Entonces, en ambos casos tiene que llevar tilde en la I. Ahora, el caso de tú es un caso de un pronombre, ¿sí? Es el caso de un pronombre.
¿Cómo se reconoce que es un pronombre? Porque no está modificando un nombre. Bien. No es tu casa, no es tu perro, no es tu comida, no, no, no. Eres tú, que es diferente, el que escuchas. Entonces, ahí también tiene que haber una tilde. ¿Hay alguna otra tilde que haya que colocar? Traicionado es esdrújula terminada en O. Estoy, Y estoy en desacuerdo contigo. No es esdrújula. no, Porque si no fuera es esdrújula, esdrújula, es perdón, llana o grave, traicionado, que termina en en vocal. vocal, no tiene nada que ver con la tildación. Mm. El pero lleva una coma antes. Sí, está bien, pero no hablemos de comas, no hablemos de comas. Ahora hay que centrarnos en la tildación. El solo no lleva tilde. Claro, porque no equivale a solamente, ¿no es cierto? Así es. Bueno, y según la última regla de la Real Academia, ya no lleva acento, Ninguna lleva tilde. ya no lleva tilde. Ya. Mm. Cuando pueda confundirse solo de estar solo con solamente, dice la Real Academia que hay que colocar la tilde cuando equivale a solamente, ¿no es cierto? Pero Así es. eso es entrar en confusiones, no le coloquen nunca, no le Ya. coloquen nunca. Listo. Y entonces ahí estamos claros. Ahora, sé bondadoso, le decía en sueños, aun cuando de manera muy poco amable. Tilde en el verbo sé, porque Ah, es, es un verbo imperativo, un modo imperativo. así es. Es un verbo. Lo importante es que es un verbo, Sí, ¿no es cierto? cierto. Si yo digo sé, Decía, es del verbo ser. Si yo digo yo sé, es del verbo saber, ¿no es cierto? así es. Siempre que tiene un verbo, la palabra sé tiene que ir tildada. Siempre. Sé bondadoso, le decía en sueños, ¿no es cierto? Decía está bien acentuado, no está bien tildado, ¿no? En sueños, aun cuando de manera muy poco amable. ¿Hay alguna otra tilde? El aún, para mí, siempre lo pondría con tilde en la U, Ya. por todavía. Hemos hecho hincapié en que aún lleva tilde cuando tiene información de tiempo, cuando implica temporalidad. Si no tiene si no da razón de temporalidad, si no tiene un rasgo de temporalidad, no debe llevar la tilde. ¿Tiene acá un rasgo de temporalidad o no? Para mí sí, todavía, cuando de manera, La puede reemplazar por todavía. Eso es un forcejeo, yo. Ese es un pero, forcejeo. No la puede pero reemplazar vale por o no todavía. vale, No lleva tilde, no lleva tilde. ¿no? Porque eh, no puede reemplazarla por otro adverbio que indique tiempo, por otro, Ah, sí, por otro adverbio tiene que indique razón. tiempo. No puede. Ahí tiene que cambiar a pesar de, ¿no? A pesar de, o podría ser también, incluso cuando de manera poco amable, ¿no es cierto? Podría también ponerlo, pero no lo puedes reemplazar por un adverbio que indique tiempo, no puedes. Ya, tiene razón. Sorry. No digo excuse me, ¿no? ¿No? Muy bien. Y ahí termina la corrección de esa. Ahora, dejemos esto ahí para que ustedes lo vayan madurando, ¿no es cierto? Terminen de corregir. Me interesa mucho entrar a la referencia y el comentario. La pregunta cuando se entra a la referencia y al comentario es ¿de qué estamos hablando? Esa es la pregunta. ¿Y qué cosa estamos comentando, no es cierto? Pero la pregunta clave es ¿de qué estamos hablando? Oración número 1.
En el ámbito de sus preferencias, no incluía la comida chatarra. Pregunta, ¿de qué o de quién estamos hablando? De alimentos, la comida, ¿Y qué predicamos de la comida? las preferencias. Geoffrey, para indicar la referencia, para ubicar la referencia, lo primero que hay que hacer, esta es una indicación que se la hago a todos, lo primero que hay que hacer es identificar el verbo, el verbo conjugado. ¿Cuál es el verbo conjugado en esta oración? Incluía. Ajá. La negación de ese verbo es no incluía, ¿no es cierto? Ya. ¿Quién no incluía? La comida chatarra no incluía en el ámbito de su preferencia, hay algo que está mal ahí. ¿El ámbito de su preferencia no incluía? No, no dice el ámbito de su La preferencia. comida no es la En el referencia. ámbito. ¿De quién estamos hablando? De la preferencia del sujeto. ¿De cuál sujeto? De quien se dice cuáles eran sus preferencias. Ah, y ese sujeto es el que no incluye en el ámbito de sus preferencias la comida chatarra. ¿Te acuerdas del sujeto tácito, Joffrey? Claro, acá me parece que es un sujeto tácito. ¿Y cuál es el sujeto tácito? De quien se dice que De quien se tenía dice, ¿no es cierto? preferencias. Es o ella, ¿no? Sí, Entonces, nuestra referencia es él o ella. No incluía la comida chatarra en el ámbito de su preferencia. Esta oración así anunciada, las palabras que están ahí son todas parte del comentario. claro. Y el sujeto es tácito, o sea, la referencia es tácita. La referencia es tácita. Segunda oración. Los síntomas son solo una señal. ¿Cuál es la referencia? ¿De qué estamos hablando? De los síntomas. Exactamente. ¿Y cómo se demuestra de que estamos hablando de los síntomas? Porque el verbo Porque está en conjugado, plural. sí, Porque el verbo está en plural. Efectivamente. Entonces, la referencia no puede ser una señal. No puede, porque el verbo está en plural. Entonces, las referencias son y los el síntomas. verbo concuerda con la referencia. Exacto. Es el núcleo del comentario. Ujú. Ahora vamos a la tercera. Profesor, una pregunta. En Dos. cuanto, entonces la referencia sería los síntomas. Exactamente. Exactamente. Yo estoy hablando de los síntomas y estoy diciendo que los síntomas son solo una señal. ¿Se da cuenta? No estoy hablando de una señal. Estoy hablando de los síntomas. Claro. Veamos la siguiente oración. Verdaderamente, el corazón de ese hombre tiene los latidos contados. ¿De qué estoy hablando? Ubiquen el verbo conjugado. Tener. Y Tener. lo dice de la referencia el corazón. ¿Solamente el corazón? Sí, porque ¿O el además de corazón tiene eso, dice el corazón o refuerza la, la referencia? la referencia con el verdaderamente, pero Claro. no tiene que ver con el comentario que los latidos contados van a seguir siendo contados, verdaderamente o no verdaderamente. Es Bueno, una afirmación. ahí la atención está
la atención de Geoffrey está en la palabra verdaderamente, ¿no? Pero la palabra verdaderamente puede estar como parte de la referencia o puede estar como parte del comentario, ¿no? Como parte del comentario. Pero ¿cuál es la referencia? El corazón. ¿Estamos hablando solamente del corazón? Ah, bueno, el corazón de ese hombre, ¿no? Ah, Para que sea la referencia completa. No es cualquier exactamente. corazón, es el corazón de ese hombre. El corazón de ese hombre. Esa es la referencia. Yo podría haber dicho el corazón de esa mujer. La referencia sería distinta, ¿no? Sí. El corazón de ese hombre es la referencia. Tiene los latidos contados. Perfecto. Ese es el comentario. El verdaderamente va a depender. O sea, yo estoy afirmando que verdaderamente el corazón de ese hombre tiene los latidos contados. ¿No es cierto? Quiero hacer énfasis en el corazón de ese hombre y coloco verdaderamente alto. Pero ese verdaderamente también puede ser parte del comentario. El El corazón de ese hombre comentario. tiene, el corazón de ese hombre tiene verdaderamente los latidos contados. Podría darse ese caso. Sí. En Vamos ese caso, a, ¿cómo se califica la oración? Ese verdaderamente qué, es un qué define. adverbio que modifica el verbo y entonces lo que tendría que ponerse es en relación con el verbo. Es un adverbio que tendría que ponerse en relación con el verbo. Entonces debiera decir el corazón de ese hombre como referencia tiene ¿Sí? verdaderamente o verdaderamente tiene. Así es. Está en relación con el verbo. Así tendría que ser. Ya. Así tendría que ser. Digamos que ¿No? el que escribió le puso verdaderamente como si fuera aplicable a las dos partes de la oración. Efectivamente. Y esa es una posibilidad, ¿no es cierto? Se entiende, ¿no? Está reforzando toda su afirmación. El corazón de ese hombre tiene los latidos contrarios. Está reforzado por la palabra verdaderamente. Toda la oración está reforzada por el adverbio verdaderamente. Ujú. Ese es un uso enfático de los adverbios. Es un uso Una enfático. licencia. Es un uso enfático. Ujú. 4. Ver la película desde el inicio es una pérdida de tiempo. Ver la película de ese tiempo es una ¿De qué pérdida. estamos hablando? Del acto de ver la película, Así es, desde porque el el inicio. verbo de la oración es el verbo ser. Es el verbo en su forma conjugada, ¿no es cierto? Es. Ahí hay otro verbo que es ver. ¿Está conjugado o no está conjugado? No está en infinitivo, Está en infinitivo. forma No parte está de la conjugado. referencia. Porque cuando digo ver, no hay ni pasado, ni presente, ni futuro, ni se refiere al que habla, al que escucha o de quien se habla, etcétera. No hay esa información. Es lo que se llama, digamos, un verboide, ¿no es cierto? Entonces, Ujú. la referencia es ver la película desde el inicio. Qué es el comentario? ¿No es cierto? Es una pérdida de tiempo. Lo dejamos ahí y continúen ustedes en su trabajo sobre las mismas oraciones. Yo se los voy a remitir ahora al WhatsApp del grupo. Gracias. Se nos ha hecho un poco tarde, son 9:16, pero quiero hacer un comentario sobre la segunda oración. ¿Se fue de nuevo? Pensé que ya está, lo he sacado, voy a ponerlo nuevamente. Por favor. ¿Ya? Lo bajamos, por favor, don Arturo. Bajamos un poquito la referencia. Ahí, un poquito más. Ahí estamos.
Entonces tienen el número 2, ¿no es cierto? Tienen el número 2, ¿no? Entonces, el Congreso publicó, fíjense bien, una ley que prohíbe ciertos fármacos. ¿Ya? Ustedes encuentran que esta oración es una oración bien estructurada. El Congreso publicó una ley que prohíbe ciertos fármacos. Publicó la ley. El Congreso publica la ley. Publica. Parece normal, ¿no? Esta oración, ¿no? El Congreso publicó una ley que prohíbe ciertos fármacos. Se Parece entiende una como revisión pasado. periodística. Claro, se entiende como pasado, es verdad, pero la pregunta es, yo tengo la referencia el Congreso, ¿no es cierto? Esa es mi referencia. Y mi comentario es, publicó una ley que prohíbe ciertos fármacos, ¿no es cierto? Una ley que prohíbe, esa es mi referencia. ¿Ya? Ahora, la pregunta es, yo hablo del Congreso. ¿El Congreso publica la ley o no publica la ley? Publica la ley en el diario peruano. O sea, el Congreso va al peruano y publica la ley. ¿Así es? Así es. No, ¿Está seguro usted? El Congreso. Congreso El no Congreso publica la ley. publica la ley. El Congreso manda publicar una ley. Ajá. Manda publicar una ley. No publica él. En el Congreso no hay, en la imprenta del Congreso no publica las leyes. El Congreso manda publicar una ley. Y solamente manda publicar una ley, solamente, ojo, solamente manda publicar una ley cuando el Congreso, ¿no es cierto?, insiste, Por ¿no es cierto?, insistencia. en una observación del Poder Ejecutivo, ¿no es cierto?, y dice que no hacemos caso a lo que nos dice el Poder Ejecutivo, nosotros mismos la vamos a promulgar y vamos a mandar que se publique. El Congreso no publica. El Congreso mandó publicar una ley que prohíbe ciertos fármacos. Segunda pregunta. ¿La ley prohíbe ciertos fármacos o no? Prohibirá. No. La pregunta es clara. Ujú. ¿La ley es la que prohíbe el uso de ciertos fármacos o no? Los médicos. Sí. Los médicos. En este caso, si se trata de una ley, el Parlamento es el que prohíbe. ¿No es cierto? El Parlamento, aprobando la ley, realiza una prohibición. Entonces tiene que decirse, el Congreso mandó publicar una ley por la que Por la se cual, por la prohíbe que. ciertos fármacos. El Congreso mandó publicar una ley por la que se prohíben ciertos fármacos. La ley es ¿No? un instrumento. La ley tiene un carácter instrumental. La ley no puede prohibir nada. Es por medio de la ley que se prohíben ciertos fármacos. El Congreso mandó publicar una ley por la que se prohíben ciertos fármacos. Fíjense, esta frase está construida perfectamente, pero tiene problemas de carácter semántico. El Congreso no publica, el Congreso manda publicar. ¿Qué manda publicar? Una ley, es correcto. El Congreso mandó publicar una ley por la que se prohíben ciertos fármacos. Porque la ley no prohíbe nada, sino que por medio de la ley el Parlamento prohíbe ciertos fármacos. Una ley por la que se prohíben ciertos fármacos.
En épocas en que nosotros éramos un poco más pequeños, yo escuchaba a mi abuelo que compraba el comercio y la prensa en la mañana y decía los pasquines de la tarde, la tercera, última hora, que se diferenciaban por este tipo de licencias periodísticas en que desde los titulares ya maltrataban el idioma. Entonces, Así es. no, no era admisible, no calificaba para buen periodista el que hacía un mandraqueo de oraciones como esta. Y el Claro, comercio y la prensa no se permitían eh, modificar el lenguaje, porque ahora que nos lo explicas, eh, regresamos a la realidad del idioma, pero esto mm, lo leemos todos los días en los principales titulares. claro. Ahora, le pongo otro ejemplo para ya cerrar, ¿no? esta reunión. Le pongo otro ejemplo que no lo he escrito, pero la Comisión de Constitución aprobó el proyecto de ley de bicameralidad. La Comisión de Constitución aprobó el proyecto de ley de bicameralidad. ¿Es correcta esa oración? Una falla cultural. Las comisiones no aprueban nada, sugieren, Así es. dan un dictamen solamente. Entonces, lo que tendría que decirte es la Comisión aprobó el dictamen, ¿no es cierto? El dictamen. En mayoría, por Por unanimidad, mayoría, por unanimidad, lo que fuere, aprobó en mayoría, ¿no es cierto?, el dictamen sobre la ley de bicameralidad, ¿no? Porque las comisiones no aprueban proyectos, las comisiones aprueban dictámenes, o sea, opiniones sobre los proyectos. y opiniones sobre los que le encargan, porque Claro, sobre no los pueden proyectos que son de su abocarse a lo que competencia. no le hayan encargado. Así es, los proyectos que son de su competencia. Ahí ¿qué cosa hay? Impropiedad en el uso del lenguaje. Y esa impropiedad es de carácter semántico, igual que cuando se dice el Congreso publicó una ley. El Congreso no, el Congreso, si hubieran puesto el Congreso aprobó una ley que prohíbe ciertos fármacos, ahí el Congreso aprobó una ley, es correcto, pero la ley es por la que se prohíbe ciertos fármacos. Ah, ya. El carácter instrumental de la ley. La ley no es algo esencial, es solamente un instrumento nada más. Tenemos un problema serio con eso, ¿eh? No por un problema solamente de la gramática o del armazón de las oraciones, sino por lo que está detrás del armazón de las oraciones. Detrás del armazón de las oraciones. La ley no puede prohibir nada, ¿no es cierto? Una comisión no puede aprobar un proyecto, aprueba un dictamen, una opinión sobre el proyecto. Una Entonces, pregunta, doctor. lo que está hecho es un error. Es un error de concepción. Y ahí hay varias consecuencias de eso, ¿no? Hay varias consecuencias. Una Bueno, pregunta. dos. Eh, ¿Es válido pensar, eh, eh, es lógico ir aceptando que por la fuerza de la repetición y por esta no es concientización, no es propio, por esta continuidad e insistencia en la conciencia colectiva, en el lenguaje colectivo a través de los medios de comunicación, el lenguaje deba modificarse y el sentido cultural del idioma deba ser em, mm, modificado en estas fórmulas? ¿Estaríamos Claro, camino a que se modifiquen las reglas por fuerza de la costumbre? claro. Es muy difícil modificar reglas de carácter sintáctico o de carácter sonoro, ¿ah? Es
sumamente difícil. Me refiero a la combinación, al tipo de combinación que tienen los sonidos y al tipo de combinación que tienen las palabras. Pero en el terreno semántico puede haber problemas. En el nivel semántico es lo más peligroso que puede haber. Por ejemplo, si yo digo que un niño, si se considera niña, es una niña, ¿cómo es eso? ¿Cómo tiene morfología de niño y pensamiento de niña? Hay dos posibilidades. O hay un problema, ¿no es cierto? O algo está mal concebido. Pero nadie quiere afrontar el asunto como un problema, sino que tiene que decir, bueno, si ya se percibe como niña, tiene la morfología de niño, entonces ya pues es una niña. Eso implica un relajamiento en el nivel semántico, ¿no es cierto?, del mundo de las referencias. Y crea una lógica impropia, porque No solamente crea una lógica, sino una relación con la realidad, o sea, con la experiencia de la realidad, que es puramente conceptual. Fíjense, el gran problema que existe en el mundo en general es que más en el mundo europeo que en el mundo norteamericano y todo esto que tiene otros problemas, ¿no? Es que se ha reemplazado la experiencia de la realidad, ¿no es cierto?, por la coherencia lógica de los sistemas, por la coherencia, o sea, es real lo que es coherente. Eso es una falacia. Sin embargo, se asume como tal. Y ahí está el problema, pues, de la izquierda, ¿no? Que ha trasladado, ¿no es cierto?, al caerse el muro de Berlín, trasladó la lucha de clases a la lucha de sexos, a la lucha de, ¿cómo se llama?, no ubico ahora el otro aspecto, los ha trasladado, ¿no? El problema está en cómo eso se condice con la realidad, o sea, con la experiencia de la realidad, no con la realidad seca, sino con la experiencia de la realidad, ¿no? Y el lenguaje es el que te permite desvirtuar o acercarte más a la realidad. En el lenguaje hay mucho engaño también, pero las posibilidades de tener una expresión acerca de la experiencia de la realidad, ¿no es cierto?, solamente será válida si es que tú tienes argumentos para decir que la realidad es diferente o es así tal como la percibimos, pero no a crear una realidad solamente conceptual y creer que esa realidad conceptual tiene que gobernar el mundo. Problemas derivados de la Revolución Francesa, problemas derivados de Hegel, de Marx, de toda esa gente, problemas derivados de Descartes, cuando hizo la famosa división entre materia prima y materia extensa, y que no se podía decir nada de la materia prima, sino que solamente se podía hablar de la materia extensa. Ahí empezó el materialismo a todo dar, ¿no? Bueno, pero dejémoslo ahí porque es un problema que no podemos solucionar. y habría solución para el uso del lenguaje en manos de supuestamente profesionales del idioma aplicados a periodismo y a otras herramientas del lenguaje, condenando el mal uso del idioma que no va de la mano con la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, sino que en esto no se puede hablar de libertad si no se respetan las reglas. Claro, el tema es que hay un pensamiento que está detrás, es decir, no interesa la propiedad en el uso del lenguaje, sino cómo impacte. Vamos a buscar la PEPA. La PEPA es esta. No interesa si la PEPA te da razón del hecho, sino cómo impacta el hecho, cómo impacta esa información. Entonces ahí ya los niveles de responsabilidad
se diluyen, pues, se diluyen, ¿no? Y la visión de la realidad es una visión que tiene que ver nada más con el impacto que puedas producir. Lo dices de esta manera, tienes más audición, lo dices de otra manera, tienes menos audición. El reino de la cantidad y los signos de los tiempos. Eso es todo. Eso es todo. Muy bien. Don Gracias. Arturo, ahí está, ya Dígame. estamos afuera, ¿no? Yo creo que ya nos vemos el próximo, ¿qué día es el próximo? Es el 2, Viernes. ¿no? El 2. Sí, el próximo viernes.